¿Cómo estás? Bueno, sí, feliz año también. Sí, ¿verdad? Ya pasaron los días, pero todavía estamos empezando. Oye, pues vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Lo de Melende. Sí, sobre el plan. Vi que subiste también algo Ujú. estos días. Voy a quitar. Amigos, nos encontramos con Gubilla Guerrero. Él es etnohistoriador, integrante del Comité Melendre y además un amigo nuestro de Estudio Formas. ¿Cómo estás, Gubilla? Muy bien, Lenin, pues muy bien empezando el año. Ujú. Sí, ¿no? Oye, hace unos días subimos un pequeño clip que tiene que ver con un texto que tú tienes en el blog de Comité Melendre, que tiene que ver con este asunto de una fecha que creo que es muy importante, que es el 10 de enero. Quisiera que le explicaras un poco a la gente el contexto de este clip para que conozcan un poco la historia. Bien, el 10 de enero de 1851, en la población de Juchitán, José Gregorio Meléndez, apodado Chegorio Melendre, con toda la comunidad, con todo el pueblo, promulgó un plan rebelde que esencialmente pedía la creación de un territorio federal en las demarcaciones de Juchitán y Tehuantepec, ¿no? Decía, queremos crear un territorio federal como parte integral de México, independiente del estado de Oaxaca. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el contexto anterior? Porque leía en tu texto que había una inconformidad de Chegorio Melendre con respecto a abusos después de la revolución. Sí, bueno, como mucha gente debe De la saber, independencia, después de la independencia de México, hubo dos grandes modelos, dos grandes proyectos de nación económicos, que era el liberalismo y los conservadores. Y en la escuela nos enseñan que los liberales eran los buenos y los conservadores los malos, y bueno, en la historia no hay buenos ni malos. El liberalismo finalmente lo que proponía pues era liberalizar la economía, y era que bienes que eran de comunidades indígenas, por ejemplo tierras o salinas, pudieran entrar al mercado, pudieran venderse, subastarse, expropiándoselo primero a los pueblos. De tal manera que Benito Juárez, que en ese momento era gobernador del estado, el gran padre del liberalismo mexicano, pues congruente con esa visión económica en boga en la época, respaldó la privatización de las salinas y los bienes comunales del pueblo de Juchitán y de otros pueblos ismeños. Obviamente la gente no lo permitió, se levanta en armas en 1850, el 14 de abril de 1850 se levantan en armas, hay un conflicto que dura varios años, y como una consecuencia natural de estas dos visiones de ver la política, de ver el mundo, es decir, una visión comunitaria y una visión liberal, pues se da la ruptura, y esa ruptura se manifiesta en ese plan cuando los zapotecas ismeños dicen, bueno, ni ustedes ni nosotros, nos separamos y que cada quien siga su propio modelo, su propia visión de desarrollo. En ese conflicto hay un momento importante, que es la quema de Juchitán. Bien, poco después de la rebelión, del inicio de la rebelión del 14 de abril, el 19 de mayo de 1850, más de 250 miembros de la Guardia Nacional, hablando de Guardia Nacional, Sí. llegan al poblado de Juchitán, acompañado en esa época se le llamaba de plebe, es decir, de milicianos un poco más indisciplinados, toman la población, la población es incendiada, oficialmente se reportan 60 muertos por parte de Juchitán, pero la prensa hablaba de más de 1000 fallecidos, incluso en uno de los documentos los rebeldes llegan a hablar de la mitad de la población que muere quemada y asesinada. Juchitán en esa época tenía 6000 habitantes. Así es que las cifras más alarmantes hablan de casi 3000 muertos, la prensa habla de 1000 y los datos oficiales fueron de nada más 60 juchitecos muertos, ¿no? Claro. Hay otro momento que es cuando un ciudadano de Tehuantepec, un tehuano, se integra y se alía a Chegorio Meléndez. En el texto tú mencionas que este personaje incluso en algún momento eran rivales los dos y que en ese contexto fueron coincidiendo. Así es. Máximo Ramón Ortiz, un gran personaje de Tehuantepec, aliado inicialmente en 1847 de juchitecos, de tehuanos como Cristóbal Salinas. Cuando se da la ruptura entre el gobierno del estado y el pueblo de Juchitán, Ortiz se mantiene inicialmente leal al gobierno y hay una rivalidad entre Ortiz y Melendre. Sin embargo, un año después, el mismo Máximo Ramón Ortiz es relegado, es apartado y él mismo se levanta en armas contra el gobierno. Ante ese contexto teníamos a dos antiguos amigos que se habían vuelto enemigos, pues con un adversario común que era finalmente el gobierno del estado.
Más adelante hicieron una alianza, firmaron un plan conjunto. Un año después de 1851, firman un plan conjunto, unen fuerzas, y cuando Juchitán, dentro de los cuales se encontraba el barrio de San Blas, en esa época San Blas era parte de Tehuantepec, Juchitán y otros pueblos ismeños se unen y toman la ciudad de Oaxaca un año después. ¿Por qué eran rivales Melendre y este personaje de Tehuantepec? Digamos que Máximo Ramón Ortiz se movía más en los círculos intelectuales, políticos y económicos del estado de Oaxaca. Como decía Víctor de la Cruz, el historiador Víctor de la Cruz, entre la vallistocracia, refiriéndose a esta aristocracia de la ciudad capitalina, ahí se movía muy bien Máximo Ramón Ortiz. Y Melendre pues se movía mejor entre las comunidades. De alguna manera eso creó ciertas afinidades y existía también una rivalidad entre estos dos pueblos hermanos, porque Tehuantepec era la capital colonial, era la ciudad que había sido la capital del reino de Tehuantepec, y Juchitán era una población emergente. Eso provocaba ciertas rivalidades, sobre todo de índole económica y de índole política. Por eso también influyó para que hubiera esta animadversión inicial. Sí. Entonces se unen fuerzas los tehuanos y los juchitecos, más otras comunidades de la región, comienzan una campaña hacia la ciudad de Oaxaca, toman la ciudad de Oaxaca en 1853, derrocan al gobernador. ¿Qué ocurre en ese momento? Bien, a finales del 52 unen fuerza y en el marco de un contexto llamado el Plan de Guadalajara o el Plan de Jalisco, un levantamiento que se da en el estado de Jalisco a nivel nacional, el Istmo de Tehuantepec es la única región en todo el sureste de México que se adhiere a ese plan. De manera coyuntural, juchitecos y tehuanos se adhieren al plan. Se dice que reciben del puerto de Manzanillo al puerto de La Ventosa, hoy Salina Cruz, más de 2,000 fusiles. Es decir, los alzados en Jalisco arman a los alzados en el Istmo, y con esas armas pues toman la ciudad de Oaxaca en febrero del 53. Derrocan al gobernador, imponen un nuevo gobernador y solicitan formalmente al nuevo gobierno instaurado como consecuencia de esa rebelión desde el Plan de Jalisco. Le solicitan pues la creación, le solicitan la creación del territorio federal, le solicitan finalmente pues la causa que se peleaba o que se buscaba, ¿no? Que era la independencia del Istmo. ¿Sí? ¿Quién era el gobernador entonces? En ese momento imponen a Martín Espinillo, se llama, acababa de dejar el gobierno del estado Benito Juárez, acababa de dejar constitucionalmente, así es que imponen a un gobernador. Cuando empieza el Plan de Jalisco se había nombrado una junta de gobierno, que ellos, les digo, se desconoce, imponen a un nuevo gobernador, y el presidente de la República que llaman los alzados en Jalisco es nada más y nada menos que Antonio López de Santa Anna, que el 20 de abril de 1853 asume la presidencia de la República. Es a él al que le solicitan de manera formal los ismeños pues la creación del territorio federal. ¿Y se logra la creación? Se logra. Un mes después de que Santa Anna asume la presidencia, uno de los primeros compromisos políticos que cumple es la creación del territorio federal. Gilberto Orozco, un juchiteco de principios del siglo XX, comenta que uno de sus abuelos, más bien su abuelo, estuvo dentro de esta comisión de notables, una comisión de juchitecos y tehuanos de notables, se va a la Ciudad de México, parlamentan con el presidente y le solicitan formalmente, ¿no? Le dicen, pues nosotros nos alzamos y nos aliamos a los de Jalisco porque tenemos nuestras propias reivindicaciones, ¿no? Que es la sal, las tierras y la independencia del Istmo. Y efectivamente el gobierno de Santa Anna no solo concede la independencia, sino se recupera momentáneamente las salinas que están no solo en Juchitán, sino en todo el Istmo, ¿no? En toda la costa ismeña. Para culminar esta entrevista, Gubilla, y para toda la gente que nos está viendo en redes sociales, ¿cuándo deja de ser el Istmo un estado independiente? Con otra rebelión, la famosa guerra de reforma, con otra rebelión que es la rebelión de 1854, se levantan en arma, el plan de Ayutla, se levantan en arma, derrocan a Santa Anna, se convoca un congreso constituyente, el de 1856, y se promulga el 5 de febrero de 1857 una nueva constitución, una constitución ya plenamente liberal. Ese día, el 5 de febrero de 1857, formalmente cuando se promulga la constitución, en el apartado de los estados,
ya no aparece como territorio federal el Istmo, y se podría decir que el 5 de febrero de 1857 desaparece jurídicamente el territorio federal. O sea, fuimos un estado, ¿cuánto tiempo? 4 años 4 aproximadamente. años. Bueno, hay muchísima historia sobre nuestra región que no se conoce, Gubilla. Yo espero que no sea ni la última vez que estés con nosotros para irnos contando estas cosas. ¿Cuál es la página donde tienes toda esta información? Creo que es un blog. Así es, tenemos un blog que se llama comitemelendre.blogspot.com. Hay también una página en Facebook. El comité pues promueve muchos aspectos históricos y culturales, y hay una página que se llama Campaña por la Memoria Histórica Zapoteca. Ahí tenemos mucha documentación, todos son de primera mano, y ahí pueden consultar también para aprender y conocer un poco más de nuestro pasado, que es muy rico. Excelente, William. Muchas gracias, amigos. Estamos platicando en Formas. Nos vemos a la próxima.